Hola, bienvenidos al canal de Limas Academia. Mi nombre es Lucio López y hoy les voy a explicar cómo calcular las subredes con el método tradicional, usando binarios y también por medio de operaciones matemáticas. Pero antes debemos saber para qué sirven y fueron creadas en rigor las subredes. Las subredes fueron una manera o una forma de extender la vida útil del direccionamiento IPv4 con la finalidad de optimizar el rendimiento, ¿ya?, de los segmentos de red, ¿ya?, que ya estaban establecidos con las distintas clases, prefijo 8, prefijo 16, prefijo 24. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que somos un proveedor de servicio pequeñito, ¿cierto? Que vamos a tener 4 clientes, cada cliente dependiendo de este router, ¿cierto? ¿Ya? Y cada cliente tiene una cantidad de hosts necesarios, ¿ya?, que requiere direccionar, ¿ya? Entonces, para eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que contar cuántos segmentos vamos a direccionar, en este caso 4 segmentos, ¿ya? Y vamos a ir a nuestro RIR, el registro de Internet regional, o a un proveedor de servicio de mayor envergadura, a que nos designe un rango de IP, ¿ya?, para asignarle a estos segmentos. En este caso, por ejemplo, un RIR nos asigna esa dirección, una clase C, ya que su máscara por defecto de una clase C es 24. Recuerden que la máscara no da la clase, la da el valor del primer octeto. Eso es lo que indica a la clase a la que pertenece una dirección. En este caso el 200 pertenece a la clase C. Y la clase C tiene los 3 primeros octetos destinados para la red y el último para host. Entonces, claro, yo al tener esta dirección voy a solamente poder direccionar uno de los 4 segmentos. Entonces, ¿cuál sería una solución que yo podría eh, realizar? Sería solicitar más direcciones de red a un proveedor de nivel superior o al RIR, al registro de Internet regional. Pero no es la más eficiente. ¿Por qué? Porque si usted se fija, estas direcciones de red van a tener 254 hosts disponibles para direccionar. Y acá tengo pocos hosts por cada uno de mis clientes. Entonces, ¿cuál sería la solución más óptima? Hay una solución 2 que se les ocurrió, ¿cierto?, con la finalidad de extender la vida útil de IPv4, fue trabajar con la parte de el host, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en la parte del host? Se le roban bits a la parte del host, no a la parte de la red, sino a la parte del host, para poder generar el concepto de su red. Ahora la pregunta es, ¿cuántos bits tenemos que robar? Nosotros tenemos 4 segmentos, por lo tanto podemos hacer una fórmula donde tenemos que calcular cuál es el valor de x. ¿Ya? Eso lo podrían hacer trabajando con logaritmos, ¿cierto? ¿Ya? O más simple, utilizando solamente un proceso de deducción, utilizando el valor de potencia. Entonces, decir qué potencia nos va a dar a, em, el 2 elevado a esa potencia como resultado de 4. Y en ese caso sería el x un valor de 2. Eso nos va a indicar la cantidad de bits que tenemos que quitarle a la parte de los hosts. Entonces, en la parte de los hosts vamos a ir quitando desde lo más significativo a lo menos significativo. Se puede en rigor matemáticamente quitar cualquier valor, o sea, robar cualquier valor de la máscara, en este caso de los hosts, pero siempre se hace en orden, ¿ya?, desde lo más significativo a lo menos significativo. Así que en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a robar 2 bits, ¿sí? Entonces ahora vamos a armar nuestra matriz ya o malla en rigor para generar nuestro cálculo de las subredes que vamos a tener al robar 2 bits, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el cálculo de subredes en binario, vamos a hacer nuestra tabla de verdad, ¿sí?, ordenado también. Los dos primeros ceros, después 1, 0, 0, 1, 1, 1.
Y la parte de los hosts van a quedar todos en cero porque la parte de los hosts por ahora no nos interesa. Entonces, luego de eso tenemos que ver cuál va a ser el valor de ese octeto. En este caso, el valor completo de ese octeto, considerando la parte de la subred y la parte de los hosts, nos va a dar 0.0. La siguiente combinatoria nos va a dar que prendió el bit en el 64, por lo tanto el octeto vale 64. Acá va a ver que prendió el bit en el 128, por lo tanto nos va a dar la punto 128. Y acá prendieron los dos bits más significativos, ¿cierto? Que va a ser el 64 más el 128 y nos va a dar 192. Por lo tanto, nuestras subredes van a ser la 0, la 64, la 128 y la 192. Pero también se nos va a modificar el valor de la máscara o de prefijo, ¿ya? En este caso, ahí nos indica los saltos que va dando el último bit que vamos a robar, nos va indicando a los saltos de las subredes de 64 en 64. Entonces veamos la máscara ahora. Nosotros vamos a tener 8 bits en 1 en el primer octeto, 8 bits en 1 en el segundo, 8 bits en 1 en el tercero, más los dos que ya robamos o transformamos, ¿cierto? De 0 a 1 en el cuarto octeto. Por lo tanto, vamos a tener 26 bits en 1 y ese va a ser nuestra máscara o nuestro prefijo, ¿sí? En la nomenclatura tradicional sería 255, 255, 255, 192, ¿sí? Pero nosotros usamos las máscaras con prefijo, ¿sí? Entonces vamos a tener estas 4 subredes como resultado. Y ahora vamos a ver cuál sería el rango de host y el broadcast de cada una de esas subredes. Para eso vamos a tomar la primera subred, ¿cierto? Y vamos a dejar la parte de la subred fija, de manera fija, o sea, la combinatoria 000. Si eso lo vamos a dejar fijo. Y lo que vamos a variar ahora va a ser la parte de los hosts. Entonces, en la parte de los hosts vamos a hacer nuestra tabla de verdad, ¿sí? Como vamos a tener 6 bits que podemos combinar, 2 elevado a la 6 nos va a dar 64, pero en la parte de los hosts tenemos que restar 2, ¿ya? Y después les voy a decir cuáles son esos dos que se van a restar. Entonces vamos a partir trabajando nuestra tabla de verdad de manera ordenada. La primera combinatoria 0, después la 1, 0, 0, 0, después 0, 1, 0 y así sucesivamente con todas las posibles combinatorias hasta cuando lleguemos a la última combinatoria que van a ser todos 1. Entonces, ¿qué valor va a tener este octeto? Va a tener un valor, bueno, vamos a tener que ir sacando el valor por cada uno de ellos, ¿cierto? Y el valor va a ser, el primero va a ser 0. Después vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, después vamos a llegar al 62 y al 63. Y ahí terminó la combinatoria de los hosts. Por lo tanto, la primera va a ser la red o subred, ¿cierto? El 1 va a ser el primer host de este rango, el 62 va a ser el último y el 63 va a ser el broadcast de esta subred. Yo les dije que se restaban 2, el valor de el host se resta el valor de la subred o red, ¿ya? Y el de broadcast, o sea, se resta la primera dirección y la última dirección. Entonces el rango nos va a quedar de host desde la 1 a la 62 y el broadcast nos va a quedar el 63. Si queremos sacar el rango de host de la segunda subred, bueno, lo que tenemos que hacer es dejar la parte de los hosts igual, se fijan, en la misma tabla, pero modificamos la parte de la subred. Ahora ya no era la 00, sino que va a ser la 0,1, ¿sí? O 1,0, dependiendo de si lo veo del menos significativo, ¿sí? Entonces ahora también lo mismo, vamos a ir viendo el valor de cada uno de los octetos, pero ahora ya no va a ser 0 como en la subred anterior, ¿cierto? En el segmento anterior, sino que va a ser la 64, ¿sí? Y después va a ser el 64 más 1, el 64 más 2, el 64 más 3, el 64 más 4 y así sucesivamente hasta llegar al 64 más 63, ¿cierto? Que es la última. Entonces aquí pasa lo mismo. Esta va a ser la subred, primer host,
último host y el broadcast, ¿sí? Veamos la tercera, exactamente igual, solamente ahora ya seguimos modificando la parte de la subred, la parte de los hosts se queda fija. De nuevo asignamos los valores, ¿cierto?, por octetos y vamos sacando el valor. En este caso se prende el bit 128, por lo tanto tenemos la 128 como subred, primer host la 129, último host la 190 y el broadcast la 191 para esa subred. Y la última subred, ahora ya vamos a mantener todos a la subred 1.1, ¿cierto? Y los hosts se mantienen igual. También vamos sacando el valor por cada octeto y tenemos el primer valor que sería el 192, que sería la subred, primer host 193, último host el 254 y el broadcast sería la 255. Y ahí estaría el cálculo tradicional, ¿ya?, de las subredes, entendiendo que todas las subredes van a quedar con el mismo prefijo. Todas son 26, ¿sí? Veamos otros ejercicios, ¿ya?, donde vamos a calcular todas las subredes, los rangos de host y broadcast, dada una de las subredes y con su respectiva máscara de un determinado bloque. Por ejemplo, aquí nos van a dar la primera subred, ya, que sería la 192.168.16.0 prefijo 28. ¿Cómo sabemos que es una subred? Porque tiene una máscara mayor a la por defecto de la clase. Esta dirección es una clase C, ¿ya? La máscara por defecto es 24 y nos están pasando una máscara 28. Por lo tanto, ya sabemos al tiro que es una subred, ¿sí? En este otro caso tenemos la 172.18.32.0, también es una subred. ¿Por qué sabemos que es una subred? Porque el prefijo de la clase B, esta dirección es una clase B, es 16 por defecto. Y nos están pasando una 20, entonces sabemos que es mayor la máscara, en este caso va a ser una subred. Y en el ejercicio 3, también una clase B, pero con un prefijo 25. Aquí en el caso del ejercicio 3 nos van a estar pidiendo solo algunas determinadas subredes y no todas las subredes como en los ejercicios anteriores. Vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ya? Aquí donde yo les decía que prefijo 24, entonces nos están pasando en una con 28, eso quiere decir que se robaron 4 bits, calculamos la cantidad de subredes, 2 elevado a la 4, va a ser 16, con eso sacamos la cantidad de subredes. Vamos a trabajarlo en binario, ahí tenemos los 3 primeros octetos que son de la red, ¿cierto?, que no se pueden tocar, y vamos a tener la parte de el host, donde tenemos 8 bits. Y de esos 8 bits vamos a robar los 4 que nos indicaron acá. Y ahí hacemos nuestra tabla de verdad en la parte de la subred, ¿sí? Haciendo toda la combinatoria a las 16 opciones de manera ordenada. La primera son 0, después aquí representa el 1, se fijan, decimal, después el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente hasta llegar al 16. Pero no armamos ese valor de 16, no se está armando con este valor, sino que se está armando como un binario normal. Y la parte de los hosts, todos 0. Si ustedes se fijan, el último bit que se robó es el 16. Por lo tanto, la subred nos va a dar la primera nos va a dar la 0, la segunda nos va a dar la 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, hasta llegar a la 240. La parte de los hosts van a quedar con 4 bits, entonces ahí van a ser 2 elevado a la 4 menos 2, 14 hosts disponibles por cada subred. Eso lo pueden escribir ahí en los comentarios, calcular la parte de los hosts y cuál sería el broadcast para esa subred, en este caso el ejercicio 1. ¿Sí? Veamos el ejercicio 2. Aquí tenemos una clase B que tiene máscara por defecto 16. Nos están pasando una de las subredes para calcular todo el resto con máscara 20. Entonces, también se robaron 4 bits, también son 16 subredes. La diferencia con el ejercicio anterior es que ahora van a estar ese robo de bit en el tercer octeto, ¿sí?
y no en el cuarto como en el ejercicio anterior. Entonces aquí lo mismo, vamos a robar los 4 bits más significativos, pero del tercer octeto, y hacemos la misma tabla de verdad, ¿cierto? Para calcular las subredes. Y la parte de los hosts queda en 0, ya sacamos nuestras subredes. La primera va a quedar la 172.18.00, el valor de este octeto. La segunda va a ser la 16.0, porque el cuarto octeto siempre es 0. La tercera, la 32.0, que fue la que nos dieron para calcular todo el resto, ¿ya? La 48, 64, 80 y así sucesivamente. Es igual que el ejercicio anterior, la diferencia es que está ahora trabajando en el tercer octeto, ¿ya? Entonces vamos a tener todas las subredes. En el caso de la parte de los hosts, vamos a tener 12 bits, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener mucha cantidad de hosts. En rigor 2 elevado a la 12 menos 2, ¿sí? Así que en ese sentido, el rango de hosts es bastante amplio. En la vida real es difícil tener una subred que tenga tanta cantidad de hosts, ¿ya? Pero desde el punto de vista de cálculo es válido entenderlo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es esta dirección? ¿A qué pertenece? ¿A un host? ¿A una subred? ¿A un broadcast? ¿Ya? ¿O esta de acá? También lo mismo. Mucha gente piensa que porque tiene 0 o tiene 255, esta va a ser de red o subred y esta va a ser de broadcast. Pero la verdad es que con el prefijo 20 son hosts, ¿sí? ¿A cuáles hosts? Ahí, bueno, ahí están los rangos, ahí se los estoy colocando los rangos de host. Esta va, por ejemplo, desde la 1, desde la 0.1 a la 15 en el tercer octeto, punto 254. El broadcast sería la 15.255. Y así sucesivamente, ahí están todos los rangos. Entonces, en este caso, esta dirección es un host de la 48.0. Si ustedes se fijan, está justo ahí en todo el bloque. Y lo mismo va a pasar con la otra dirección, la 97.255, que va a estar en este bloque, ¿sí? Donde es un host válido. Así que ojo con eso para que no se vayan a confundir, que siempre que termine en 0 digan que es una subred o una red, o que cuando termine en 255 siempre va a ser un host. Siempre va a depender del prefijo que tenga la dirección IP. Bueno, y ustedes continúan haciendo el cálculo de los hosts, ¿ya? De cada rango y lo colocan ahí en los comentarios. Veamos el ejercicio 3. Aquí tenemos un prefijo 25, por defecto un prefijo 16, ¿cierto? A diferencia de los otros ejercicios nos están pidiendo calcular ciertas subredes, ¿ya? Aquí se robaron 9 bits. Como se robaron 9 bits, vamos a tener 512 subredes. De esas 512 subredes nos están pidiendo solo estas subredes que están acá. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a trabajarlo en binario, ¿cierto? Vamos a tener la red, la parte del host, pero aquí vamos a robar 8 bits del completo del tercer octeto más 1 del cuarto, ¿sí? Y vamos a generar nuestro proceso de tabla de verdad. Vamos a hacer las primeras 10 combinaciones, ¿ya? Haciendo nuestra tabla de verdad sin perder de vista el octeto o la diferencia entre los octetos, ¿sí? Entonces siempre vamos a hacer igual la tabla de verdad. Todo 0, después 1, 0, 0, después 0, 1, 0, 0, después 1, 1, 0, 0. Toda la tabla de verdad. No estamos diciendo el valor 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero sin perder de vista la estructura de los octetos. La parte de los hosts la vamos a dejar todas 0 y vamos a ir viendo qué valor nos va a dar. El último bit que se robó fue el bit 128, que sería el más significativo del cuarto octeto. Entonces, ¿qué valor nos va a dar el tercer octeto y qué valor nos va a ir dando el cuarto octeto? Entonces vamos a tener que la primera subred va a ser la 172.18.00. Después va a ser la 0.128 porque en el cuarto prendió el bit 128. Después acá vamos a tener tercer octeto que sería valor 1, el cuarto el 0. Y así sucesivamente. Va a ir después la 1 y después prende el 128. Después va a ir el valor 2,
la 0. Después va a ir el valor 2, 128. La 3.0. Después la 3.128. Después la 4.0. Después la 4.128. Y así sucesivamente. Pero resulta que nos están pidiendo valores de números bastante grandes. ¿Ya? Entonces no podemos hacer toda la tabla de verdad. Entonces, bueno, ahí ya vamos a resolver los valores de las primeras 4 subredes, ¿cierto? Pero vamos ahora a hacer un proceso, ¿ya? Para resolver, ¿ya? La subred 84 y la 171. Pero fíjense en un detalle. Fíjense aquí que la posición de la subred, ¿ya? La posición de la subred a nivel de binario es un valor menor. O sea, la posición es la 3 y el binario que tengo que colocar en esa posición es el 2. ¿Se fijan ahí? Yo puse esta tabla acá arriba porque para que se vea que es el 2 en binario. ¿Sí? No puedo usar la de arriba porque están en octetos distintos. Aquí es solo para graficar que vean que esta posición de bit, ¿cierto? O esta posición de subred, mejor dicho, a nivel binario es una menos. ¿Ya? Ahí, ¿ve? Se fijan que esa posición es la 3, en binario va a ser el 2. En el caso, por ejemplo, de la 8, la posición de la subred es la 8, esa es la subred que me están pidiendo, pero a nivel de binario es el 7. ¿Sí? Entonces, si sigo esa lógica, me están pidiendo la subred 84, quiere decir que tengo que restarle 1, me va a dar el valor 83, ese 83 lo transformo en binario y lo coloco en la tabla que estoy haciendo de verdad en la parte de la subred. Y me lo llevo tal cual. ¿Sí? La parte de los hosts la dejo en 0 y ahora transformo. ¿Sí? El valor del tercer octeto que está aquí, bueno, aquí va a aprender al 32, va a aprender al 8 y va a aprender al 1. Eso va a dar 41. 32 más 8, 40 más 1, 41 en el tercer octeto y prendió al 128. ¿Sí? O sea que la subred 84 va a ser la 41.128. Hagamos el mismo ejercicio para la subred 171, que era la otra que nos están pidiendo. Le restamos 1, nos va a quedar 170. El 170 lo transformamos en binario, ¿ya? Tenemos 9 bits, ¿cierto? Entonces transformamos el 170 en binario, lo llevamos a la tabla de verdad y luego de eso volvemos a tomar el valor del octeto. ¿Sí? Aquí está aprendiendo al 64, al 16, al 4 y al 1 y acá al 0. Por lo tanto, eso nos va a dar 85.0. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma. Bueno, habría que agarrar el 255, o sea, el 256, restarle 1, 255 y así sucesivamente para poder sacar esas subredes específicas que nos están dando. Todas las subredes van a quedar con prefijo 25. ¿Sí? Entonces, veamos cómo sería utilizando métodos matemáticos para calcular las subredes. Se generan ciertas relaciones matemáticas. ¿Sí? Cuando el robo de bits solo afecta un octeto, se puede multiplicar directo el número de la subred solicitada, menos 1, obviamente, porque estamos trabajando siempre con la subred, pero con un valor menos 1, por el valor de la posición del bit robado. ¿Qué significa esto? Veamos el ejercicio. Estábamos, ¿cierto?, calculando las subredes. ¿Ya? La último bit que se robó quedó en la posición 16, ¿cierto? Entonces supongamos un ejemplo. Nos van a pedir calcular la subred 10. Entonces, a esa subred 10 le restamos 1. Ese sería a la subred solicitada menos 1, ¿cierto? Nos va a quedar 9. Y ese 9 lo multiplicamos por el último bit que se robó, ¿cierto? 9 por 16, 144. Y ahí está el resultado de la subred 10. Ahí está, ¿cierto? Indicado de dónde sale el 16, de dónde sale el 9 y el resultado que sería el valor del octeto, ¿cierto? Eso está ahí graficado en una calculadora por si alguien no, 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 no es fácil visualizar el 9 por 16, ¿sí? Pero
Eso pasaría en el caso de que el robo afecta a un octeto. O sea, se puede multiplicar la última posición de bit por la subred A, que nos están pidiendo -1, el valor de la subred, que sería siempre -1, ¿cierto? Y nos da el valor del octeto directo, ¿sí? Pero fíjense en esto, hay relaciones que se empiezan a armar. Por ejemplo, el 100% del octeto es igual a 256 o sería un entero, ¿sí? El 75% corresponde a 192 o 3/4. El 50% sería 128 o un medio. El 25% sería igual a 64 en el octeto, que sería igual a un cuarto. El 12,5 sería igual a 32, que sería un octavo, ¿cierto? Esas son como las relaciones matemáticas que se pueden generar. Entonces llevemos eso a un ejercicio. Cuando robamos el bit y eso afecta a dos octetos, se deben realizar los siguientes pasos. Primero debemos determinar cuál es el valor de la posición del último bit que se robó o que fue robado, ¿sí? Luego de eso, con ese valor que obtenemos en el paso 1, vamos a dividir al máximo valor que nos da un octeto, que sería el 256. Para después, ese valor, ¿cierto? Nos va a permitir dividir la subred, que está dada con un -1, ¿cierto? La posición de su red, pero con un -1. Entonces, como es difícil acordarse de los pasos, ¿cierto? Lo vamos a ir viendo de manera gráfica y después finalmente vamos a determinar el valor de los octetos. Entonces, vamos viendo paso 1. El mismo ejercicio, 1722500, prefijo 25. Tenemos las subredes que nos están solicitando, ¿cierto? ¿Ya? Ahí fue lo que calculamos en el método binario. Entonces ahora vamos a ver la tabla de los porcentajes, ¿ya? Entonces vamos a calcular la tercera subred. Para calcular la tercera subred, paso 1, determinar cuál fue el último bit que se robó, 128. Paso 2, ¿qué vamos a hacer? Dividir ese valor de 128 por el máximo que nos da el octeto, que sería 256, y eso nos va a dar como resultado 2. Tenemos nuestra subred, que en este caso sería calcular la tercera subred, pero le vamos a restar 1, entonces nos va a dar 2. Eso es la misma lógica de la parte binaria. Y en el paso 3 dice que tenemos que dividir, ¿cierto?, el valor de la subred, ¿ya?, por el resultado del 256 dividido por 128, en este caso 2. Y eso nos va a dar como resultado, para este caso, 2 dividido en 2, y eso es igual a 1,0. Eso nos va a indicar que ahora en el paso 4 determinar los valores del octeto. La parte entera de este resultado es el valor del tercer octeto y la parte decimal es el valor del cuarto, ¿sí? Entonces ahí está el 1 y acá está el 0. Ahora, en estricto rigor, este cuarto ya no va directo. No es que aquí sea 0 y allá sea 0. Lo que pasa es que este es un porcentaje, ¿sí? En este caso el 0%. 0 por 256 va a dar 0, ¿sí? Entonces veamos cómo sería, por ejemplo, calcular la subred 8. La subred 8, que era esta de aquí, le restamos 1, nos queda 7. La dividimos por 2, porque siempre se va a dividir por 2 a este caso, a esta posición de subred, que era -1, ¿cierto? Y nos va a dar 3,5. El valor del tercer octeto sería el 3 y el valor del 4 sería 0,5. Pero yo no puedo colocar 0,5 como valor de un octeto, no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que multiplicar por 256, que sería el 128. En estricto rigor estamos haciendo el 50% del octeto, en este caso del cuarto octeto, ¿sí? Entonces, si miramos allá, nos va a dar 3 con 128. Y así sucesivamente. Pues, te piden la subred 10, le restas 1, 9, lo divides por 2, te va a dar 4,5. Eso se traduce en 4.128. La 84, que también la habíamos calculado en el ejercicio anterior, nos va a dar -1, 83. Ese 83 lo divides por 2, te va a dar 41,5. Eso va a ser 41.128, que era la que estaba ahí. La 171 -1, 170 dividido por 2, ¿ya?, va a ser igual a 85.0, que eso se traduce en 85, o sea, 85,0, 85.0, que sería el valor 85 del tercero y el 0 del cuarto octeto, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de
el robo afecta en rigor a más de 2 octetos. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos que calcular las subredes 100.354, 245.345, 456.897. ¿Ya? Dado esta subred, ¿cierto? Calculamos cuáles serían las otras subredes, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos una 10 con prefijo 27. La por defecto es prefijo 8. Eso significa que se robaron 19 bits y nos dan, dado la 19, 524.288 subredes. De esas nos están pidiendo estas tres. Entonces, a nivel binario, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar todos los bits, ¿ya?, de la parte de los hosts, saber hasta dónde tenemos que robar, ¿cierto? Armar la parte de la subred. Ahí están todos los bits que se robaron. La última posición es la 32, ¿cierto? Y la parte de los hosts no nos interesa, ¿cierto? Entonces, hacemos la misma lógica. La subred que nos están pidiendo, la restamos 1, nos da este valor, ¿cierto? 100.353. El 3.153 lo vamos a armar en binario, ¿ya? Ahí están, como podemos tener este valor numérico, ¿cierto? Ahí está la suma, ¿ya?, de los bits que se prendieron y nos va a dar 100.353, ¿cierto? Este valor binario que está acá arriba lo vamos a colocar en la tabla de verdad, ¿cierto?, para poder determinar los valores de los octetos, ¿cierto? Entonces, este octeto va a ser .49 porque prendió el 32, el 16 y el 1, ¿cierto? Este octeto va a ser 0 y este octeto va a ser el 32. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que la red 100.000.354, que esa es la que nos están pidiendo, es igual a la 10.49.0.32. ¿Sí? Entonces, veamos cómo sería hacerlo con el proceso matemático, ¿ya? Ya no es solamente dividirlo una vez, sino que hay varios pasos más que son un poquito más complejos y lo vamos a ir viendo de manera gráfica. Entonces, lo primero que tenemos que ver como paso 1, determinar cuál fue el último bit que se robó. Eso es lo que dice el paso 1, ¿sí? El último bit que se robó es el 32 en esa posición, ¿sí?, del cuarto octeto. Luego de eso, el paso 2 nos dice que tenemos que dividir ese 32 por el máximo que da el octeto, ¿cierto?, que es 256, nos va a dar un valor de 8. Con ese valor de 8 vamos a dividir el valor de la subred, ¿cierto?, pero que está con el menos 1. En este caso vamos a dividir al 100.353 dividido en 8 y nos va a dar una parte entera y una parte decimal. ¿Qué dice el paso 4? El paso 4 dice que la parte entera de este resultado va a ser o va a contener al valor del segundo y tercer octeto y la parte decimal va a ser el valor del cuarto octeto. Pero yo no puedo poner un valor de octeto 12.544. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar el paso 5, donde esta parte entera, ¿cierto?, la vamos a tener que dividir por 256. Y eso nos va a generar un resultado que va a ser 49,0, ¿sí? Donde esa parte decimal la vamos a multiplicar por 256, que en este caso nos va a dar 0. Y ahí vamos a tener el valor del segundo, que sería el segundo octeto, que sería 49, y del tercero, que sería 0 en este caso, ¿sí? ¿Qué dice el paso 6? El paso 6 dice que tenemos que determinar el valor del cuarto octeto, ¿ya? Esa parte decimal que había quedado, el 0,125, lo multiplicamos por 256 y nos va a dar 32. ¿Sí? Y ahí está el valor del cuarto octeto. Por lo tanto, el resultado va a ser 10.49, ahí está el segundo octeto, 49. El tercer octeto es 0, 0 por 256, igual 0. Y el cuarto, el cuarto octeto, que va a ser 32. ¿Sí? Es un poco más complejo, pero también se puede resolver matemáticamente. Veamos otro ejercicio. Calcular la subred 245.345. Para eso vamos a tener
nuestra parte binaria, vamos a determinar el último bit que se robó en el cuarto octeto, en este caso el 32. Seguimos con la misma lógica de tomar la subred que nos están solicitando, restarle 1 para tener el número que vamos a trabajar, en este caso el 245.344, y lo transformamos en binario. Ahí está la comprobación de los bits que se prendieron, ¿cierto? Y luego de eso lo volvemos a colocar en nuestra tabla de verdad. La parte de los hosts queda en 0 y vamos a transformar nuestros octetos para determinar el valor de la subred ya en número IP. Entonces la subred sería la 10.119.204.0. ¿sí? Ahora, desde el punto de vista matemático, vamos a tomar, ¿cierto? Lo mismo que el anterior. En este caso va a ser 8 el valor que tenemos que subdividir a la subred menos 1. ¿ya? Y eso nos va a dar como resultado 30.668,0. Por lo tanto, aquí tenemos el valor del segundo y tercer octeto y el valor del cuarto. ¿Qué vamos a hacer? A este 30.668 lo dividimos por 256, nos va a dar el valor del segundo octeto, y la parte decimal la vamos a multiplicar por 256 y nos va a dar el valor del tercer octeto. Y el cuarto, que sería 0 por 256, va a ser 0. Entonces eso se traduce que la subred 245.345 va a ser igual a la 10.119.204.0. De tarea, ahí les va a quedar que calculen la subred 456.897, ¿ya? Y la colocan en los comentarios qué resultados les da. Bien, eso le quería mostrar en este video, que existen relaciones matemáticas. Es verdad que estos cálculos de la subred no se usan en la vida real, porque ahora usamos máscaras variables, así que pronto vamos a tener un video para ver cómo se calculan las VLCM. Gracias por tu atención, y si te gustó el video, danos un like, suscríbete y dale click a la campanita para poder recibir las notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar subiendo. Que estén muy bien.